Un simple sobre llega a la modesta casa de Grace Davis años después de que ella sacrificara todo para criar a los gemelos multimillonarios Ava y Liam. Dentro hay una invitación inesperada a un evento extravagante en Beverly Hills, organizado por los ahora exitosos gemelos con un corazón lleno de emociones encontradas. Grace decide asistir sin saber que su vida está a punto de cambiar para siempre. Lo que los gemelos le revelan frente a una multitud la dejará a ella y a todos los que miran llorando, pero es lo que le entregan después lo que trae la sorpresa definitiva. Una que nadie, especialmente Grace, podría haber anticipado. En la extensa propiedad de Monroe, ubicada en el corazón de Beverly Hills, un mundo de privilegios y excesos prosperó. Los pisos de mármol brillaban bajo candelabros de cristal, y los jardines cuidados se extendían infinitamente, pero en medio de la grandeza, una presencia silenciosa y no reconocida mantenía unida a la familia. Grace Davis, conocida cariñosamente como Miss Grace. Grace, una niñera negra de unos 60 años, había estado con ellos en Rose durante décadas. Contratada cuando los gemelos Ava y Liam eran solo bebés, había dedicado su vida a criarlos. Grace no era solo una cuidadora, ella era su roca, su espacio seguro, y en muchos sentidos la única madre real que conocían los gemelos Monroe. Nacieron en un mundo de privilegios, pero carecían de la calidez del amor familiar. Su padre, Richard Monroe, un magnate inmobiliario multimillonario, siempre estuvo enterrado en su trabajo viajando por el mundo para expandir su imperio. Su madre, Julia, una exactriz, estaba más interesada en socializar y perseguir el centro de atención que en la maternidad. Grace entró en el vacío con amor inquebrantable y disciplina, les enseñó todo a los gemelos, sus primeras palabras, andar en bicicleta, incluso cómo navegar por las complejidades de la vida en el centro de atención. Cuando Ava tenía pesadillas fue Grace quien la consoló. Cuando Liam luchó con los acosadores en su escuela privada de élite, fue Grace quien le secó las lágrimas y le enseñó a mantenerse erguido. La adoraban diciendo a menudo eres nuestra Grace Mama, pero detrás de su cálida sonrisa Grace ante una vida de sacrificios había dejado a su propia familia en Chicago para tomar este trabajo, enviando sus modestas ganancias a casa para apoyar a P, su madre enferma y hermanos menores. Durante años ella vertió su corazón en los gemelos, viéndolos crecer hasta convertirse en adultos amables e inteligentes. A pesar de los años de frialdad de sus padres pasó y los gemelos se fueron a universidades de la Ivy League. Grace se quedó atrás. Su papel cambió de una niñera práctica a más de ama de llaves. La mansión, una vez animada con el sonido de los niños, se volvió inquietantemente silenciosa. Los gemelos llamaban de vez en cuando, pero Grace extrañaba su risa y caos. Un día Richard Monroe llamó a Grace a su estudio. Entró en la lujosa habitación llena de libros encuadernados en cuero y el aroma de cigarros caros. Richard, siempre corto, le entregó un sobresellado. Hemos decidido que es hora de que te jubiles, Grace, dijo su voz desprovista de calidez. Has hecho suficiente, los niños han crecido y te hemos proporcionado un paquete de indemnización. El corazón de Grace se hundió aunque sabía que este día llegaría. Todavía se sentía como un puñetazo en el estómago. Los Monroe eran su familia, o eso pensaba ella. Asintió en silencio tragándose su dolor y empacó sus cosas. Grace regresó a Chicago mudándose a una casa modesta que había comprado con sus ahorros. Aunque era financieramente estable, su corazón se sentía vacío, extrañaba terriblemente a Ava y Liam, pero no quería cargarlos. Estaban ocupados con sus carreras de alto perfil, Ava como abogado de derechos humanos y Liam como empresario tecnológico. Los meses se convirtieron en años y Grace se adaptó a su vida tranquila. Pasó sus días trabajando como voluntaria en refugios locales, buscando consuelo y ayudando a otros, pero no podía quitarse la sensación de que los niños que había amado como si fueran suyos la habían olvidado. Una fresca mañana de otoño, Grace recibió una carta en relieve dorado que detallaba que era una invitación a la gran inauguración de un nuevo centro comunitario en Beverly Hills, organizado por nadie menos que Ava y Liam Monroe. Confundida e intrigada, Grace decidió asistir. Había escuchado de los gemelos en años y la curiosidad pudo más que ella. Cuando llegó al evento, se sintió abrumada por la grandeza. Las cámaras destellan, las celebridades se mezclan y los periodistas pululaban por la alfombra roja. Grace se sintió fuera de lugar en su simple vestido, pero estaba decidido a ver de qué se trataba. Cuando comenzó la ceremonia, Ava y Liam subieron al escenario, hablaron apasionadamente sobre la importancia de la comunidad y la retribución, destacando su crianza y la persona que los formó en quienes eran. Hay alguien muy especial aquí hoy, Ava dijo con voz temblorosa de emoción, alguien que sacrificó todo para asegurar que nos convirtiéramos en las personas que somos hoy. Liam continuó, Grace Davis, por favor, únete a nosotros en el escenario. Grace FRS. Lágrimas brotaban de sus ojos, mientras la multitud estallaba en aplausos. Vaciló, pero un amable acomodador la guió al escenario. Ava la abrazó con fuerza, susurrando, te hemos extrañado mucho, mamá. Grace. Una vez que los aplausos se calmaron, Liam se volvió hacia la audiencia. Grace dedicó su vida a criarnos, a menudo poniendo nuestras necesidades por encima de las suyas. Hoy queremos mostrarle lo mucho que significa para nosotros. Ava sonrió cálidamente.
Grace, este centro comunitario se llama en tu honor el Centro Grace Davis, para la esperanza proporcionará recursos, educación y apoyo para familias desfavorecidas. Las rodillas de Grace casi se doblaron mientras la audiencia aplaudía. Esto no puede ser real, tartamudeó, lágrimas corriendo por su rostro, pero las sorpresas no terminaron ahí. Liam le entregó un sobre que decía: adentro está la escritura de una casa en Beverly Hills, es tuya Grace, te mereces vivir con comodidad y lujo como el amor que nos diste. Abrumada, Grace apenas podía hablar, agarró el sobre, su corazón estallando de gratitud. Nunca esperé esto, solo quise verlos felices. Finalmente logró decir. Ava tomó su mano. Somos felices, Grace, por ti nos enseñaste cómo se ven el amor, la bondad y la integridad. Esto es lo mínimo que podemos hacer para agradecerte. Cuando el evento concluyó, Grace miró a la multitud con el corazón lleno. Los gemelos no solo la habían recordado, sino que la habían honrado de formas que nunca imaginó. La mujer que una vez había sido ignorada en las sombras de la riqueza ahora estaba celebrada bajo los reflectores. Más tarde, esa noche, mientras Grace exploraba su nuevo hogar, encontró una carta de Ava, y Liam detallaba sus planes de visitarla regularmente, y cómo esperaban que considerara regresar a sus vidas no como niñera, sino como su familia. Lágrimas de alegría corrían por el rostro de Grace. Por tanto tiempo había creído que sus sacrificios eran olvidados, pero ahora se dio cuenta de que el amor que había dado libremente había regresado a ella 10 veces más. Al final, Grace no solo crió a los gemelos de un multimillonario, crió a dos almas compasivas que conocían el verdadero significado de la gratitud y la familia, y al hacerlo, encontró la familia que siempre había anhelado. Esa noche, Grace se sentó en su nueva sala de estar, un espacio lujoso que nunca podría haber imaginado llamar suyo. Los lujosos sillones, la gran chimenea y las elegantes obras de arte que adornaban las paredes se sentían surrealistas, pero no fue la opulencia lo que llenó su corazón de calidez. Fue la comprensión de que Ava y Liam nunca la habían olvidado realmente, se habían convertido en adultos extraordinarios moldeados por el amor y el cuidado que ella había derramado en ellos, y ahora estaban devolviendo ese amor de maneras que nunca podría haber esperado. A la mañana siguiente, Grace se despertó temprano, incapaz de dormir debido a la emoción del día anterior. Decidió dar un paseo por su nuevo vecindario, una tranquila calle Treeline llena de hermosas casas y jardines bien cuidados. Mientras caminaba, pensó en el año que había pasado criando a Ava y Liam. Recordó las noches largas consolando a Ava cuando estaba asustada, enseñándole a Liam cómo atarse los cordones y alentándolos a ambos a seguir sus sueños incluso cuando el mundo parecía desalentador. Cada recuerdo trajo una sonrisa agridulce a su rostro. Más tarde, esa semana, Grace recibió una llamada telefónica de Ava. Grace, mamá, espero que te hayas adaptado a tu nuevo hogar. Ava dijo cálidamente. Grace podía escuchar la emoción en su voz. Queremos venir a visitarte pronto, ha pasado demasiado tiempo y te hemos extrañado mucho. La voz de Grace tembló cuando respondió. Ustedes dos ya han hecho mucho por mí, no quiero robarte tu tiempo. Ava la interrumpió suavemente. Grace, no estás ocupando nuestro tiempo, eres parte de nuestra familia. Hemos estado tan ocupados construyendo nuestras carreras, pero nos hemos dado cuenta de que nada de eso significa cualquier cosa sin las personas que más importan. Nos enseñaste eso. Una semana después, Ava y Liam llegaron al nuevo hogar de Grace. Trajeron regalos, flores, libros y un álbum de fotos lleno de fotos de su infancia. Mientras estaban sentadas juntas en la sala de estar de Grace hojeando el álbum, recordaron los muchos momentos que habían compartido. ¿Recuerdas la vez que intenté hornear galletas y casi incendié la cocina? Ava se rió con los ojos brillantes. Grace se rió entre dientes. ¿Cómo pude olvidar que estabas tan asustada, pero te negaste a dejarme tomar el control? ¿Insististe en terminarlas tú misma? Liam intervino y quedaron duras como una piedra, pero las comimos de todos modos porque no queríamos herir tus sentimientos. La habitación estaba llena de risas y amor, y por primera vez en años Grace se sintió verdaderamente en paz. Ava y Liam compartieron sus planes para el centro comunitario, explicando cómo querían que fuera un lugar donde las familias pudieran encontrar apoyo y orientación tal como Grace les había proporcionado a ellos. Lo nombramos en tu honor porque siempre has sido un símbolo de esperanza y amor en nuestras vidas, Liam dijo con la voz cargada de emoción. Grace se secó. Grace se deshizo en lágrimas, abrumada por su consideración. A medida que las semanas se convertían en meses, Ava y Liam se convirtieron en una presencia regular en la vida de Grace. La visitaban a menudo, la llevaban a reuniones familiares y la invitaban a eventos donde la presentaban con orgullo como la mujer que había dado forma a sus vidas. Grace, que una vez se había sentido olvidada y sola, ahora se encontraba rodeada de amor y gratitud. Un día, mientras se sentaban juntos en el jardín del nuevo hogar de Grace, Ava y Liam la sorprendieron con otro gesto de amor. Grace, Ava comenzó, hemos estado hablando y queremos que vengas con nosotros a la ceremonia de corte de cinta para el centro comunitario. ¿No se sentiría bien hacerlo sin ti a nuestro lado? Grace dudó, sintiéndose nerviosa por volver a ser el centro de atención, pero los gemelos le aseguraron que se lo merece. Grace, Liam dijo con firmeza, este centro es un testimonio de todo lo que nos has enseñado, es tu legado.
El día de la ceremonia, Grace estuvo junto a Ava y Liam cuando cortaron la cinta para inaugurar oficialmente el Centro Davis de Grace para la Esperanza. Al evento asistieron cientos de personas, incluidas familias que se beneficiarían de los programas del centro. Mientras Grace miraba a la multitud, se sintió una abrumadora sensación de realización. Sus sacrificios, su amor y su inquebrantable dedicación la habían llevado a este momento. En las semanas siguientes, Grace se convirtió en una parte integral del centro, ofreciendo su tiempo como voluntaria para asesorar a padres jóvenes y brindar orientación a niños necesitados. Encontró alegría en retribuir a la comunidad sabiendo que sus esfuerzos estaban haciendo una diferencia a medida que pasaban los años. El vínculo de Grace con Ava y Liam se hizo más fuerte. Celebraron las fiestas juntos, viajaron en familia y compartieron innumerables momentos de risas y amor. Grace a menudo reflexionaba sobre lo lejos que habían llegado desde una modesta casa de niñera hasta una vida llena de bendiciones y gratitud al final. La historia de Grace no se trataba solo de criar a dos gemelos multimillonarios, se trataba del poder perdurable del amor, el sacrificio y la resiliencia a través de su altruismo. Grace no solo había transformado las vidas de Ava y Liam, sino que también había encontrado una familia y un legado que viviría por generaciones. Ella lo había dado todo y, a cambio, había obtenido todo lo que su corazón había anhelado. La vida de Grace siguió evolucionando de maneras que nunca podría haber imaginado. Se convirtió en una figura querida en el centro comunitario. Con familias y niños llamándola cariñosamente Miss G. Grace, su sabiduría, paciencia y amabilidad se convirtieron en una piedra angular del éxito del centro. Los padres buscaban su consejo, los niños corrían hacia ella para recibir abrazos y los voluntarios admiraban su incansable dedicación. Grace sintió como si su vida hubiera dado un giro completo. Estaba de nuevo haciendo lo que más amaba: nutrir y guiar a otros. Una tarde, mientras Grace enseñaba a un grupo de niños cómo plantar flores en el jardín del centro, notó que Liam caminaba hacia ella. Estaba vestido de manera informal, una vista rara para el empresario ocupado, y llevaba un cuaderno encuadernado en cuero debajo del brazo. Grace dijo con una cálida sonrisa: necesito tu ayuda con algo. Se secó las manos en su delantal y se puso de pie para saludarlo. Por supuesto, Liam, ¿qué es? Abrió el cuaderno para revelar bocetos y notas para un nuevo proyecto en el que estaba trabajando. He estado pensando en crear un programa de becas tecnológicas para jóvenes desfavorecidos. Liam explicó: siempre me has dicho lo importante que es dar a las personas oportunidades para tener éxito. Quiero que este programa te honre como lo hace el centro, pero quiero tu aporte para asegurarme de que realmente refleje tus valores. El corazón de Grace se llenó de orgullo. Liam, esa es una idea increíble. Sentémonos y resolvamos esto juntos. Los dos pasaron horas intercambiando ideas con Grace, compartiendo historias de niños que había conocido en el centro y los desafíos que habían enfrentado. Liam escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas. Al final del día, habían sentado las bases de lo que se convertiría en el Fondo de Becas Grace Davis, un programa diseñado para brindar oportunidades educativas y de aprendizaje a jóvenes con grandes sueños, pero recursos limitados. Mientras tanto, Ava estaba dejando su propia huella en el mundo. Su trabajo como abogada de derechos humanos a menudo la ponía en contacto con comunidades marginadas, y ella habló con frecuencia sobre cómo la raza la había inspirado a luchar por la justicia. Durante una entrevista televisada, le preguntaron a Ava sobre la fuerza impulsora detrás de su pasión. Fui criada por una mujer que me enseñó que cada persona merece dignidad y compasión. Dijo que su voz era firme pero emotiva. Grace Davis me mostró lo que significa realmente cuidar a los demás y llevo sus lecciones conmigo todos los días. La entrevista rápidamente se volvió viral y los espectadores se emocionaron con el sentido homenaje de Ava. Grace se vio inundada de llamadas y mensajes de personas que expresaban su admiración y gratitud por su influencia. Extraños escribieron cartas compartiendo cómo su historia los había inspirado a ser mejores padres, mentores y miembros de la comunidad para Grace. Esta efusión de amor fue a la vez humilde y afirmativa. Se dio cuenta de que su impacto se extendía mucho más allá de los gemelos que había criado. Había tocado innumerables mentiras y formas que nunca podría haber previsto. Una noche, mientras Grace preparaba la cena en su acogedora cocina, Ava y Liam llegaron sin previo aviso con una caja grande. ¿Qué es esto?, preguntó Grace riendo mientras dejaban la caja sobre la mesa. Ava sonrió, la abrió y vio que adentro había un retrato bellamente enmarcado de los tres. Tomada en la ceremonia de corte de cinta para el centro comunitario. Debajo de la foto había una inscripción: para nuestra Grace Mama, el corazón de nuestra familia y la luz de nuestras vidas. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas mientras leía las palabras. No sé qué decir, susurró con voz temblorosa. Liam puso una mano en su hombro. No tienes que decir nada, Grace, solo debes saber que te amamos más de lo que las palabras pueden expresar. Compartieron
Un abrazo sincero. El tipo que dice mucho sin necesidad de palabras. En los años que siguieron, Grace continuó prosperando en su nuevo papel como mentora y líder comunitaria. El fondo de becas se convirtió en un éxito rotundo, ayudando a docenas de jóvenes a lograr sus sueños. El centro comunitario floreció ofreciendo una amplia gama de programas y servicios que elevaron a las familias necesitadas, y a pesar de todo, Grace siguió siendo la mujer humilde y amorosa por la que siempre había estado. Agradecida el viaje que la había traído a este lugar. Mientras estaba sentada en el porche de su hermosa casa, una tarde, viendo la puesta de sol sobre las colinas, Grace reflexionó sobre los increíbles giros y vueltas que había dado su vida. Pensó en los sacrificios que había hecho, los desafíos que había enfrentado y el amor que había dado tan libremente. Al final, todo había valido la pena. Grace había encontrado su propósito, su familia y su legado, un legado construido no sobre riqueza o poder, sino sobre amor, bondad y la creencia inquebrantable en la bondad del espíritu humano. Grace sonrió mientras sorbía su té, sintiendo una profunda sensación de paz. Siempre había creído que la vida tenía una forma de recompensar a aquellos que daban desinteresadamente, y ahora sabía que era verdad. Había dado su corazón, y a cambio había recibido un amor que era ilimitado y eterno. A medida que pasaba el tiempo, Grace continuó viendo los frutos de su trabajo florecer en las vidas de los niños. Ella había sido mentora y la familia a la que había tocado. Su trabajo en el centro comunitario había creado un efecto dominó que llegó mucho más allá de Beverly Hills y a los vecindarios que necesitaban apoyo. El fondo de becas que había ayudado a establecer en asociación con Liam no solo proporcionó ayuda financiera, sino también una red de mentores, oportunidades de pasantías y conexiones que dieron a innumerables jóvenes las herramientas que necesitaban para tener éxito. Una tarde, cuando Grace estaba sentada en su oficina en el centro comunitario revisando algunas nuevas solicitudes para la beca, recibió una visita sorpresa de un joven que nunca había conocido antes. Tenía 20 y tantos años y una energía nerviosa sobre él, sosteniendo un sobre manila en sus manos. «Señorita Grace, ¿es usted Grace Davis?», preguntó vacilante. Grace levantó la vista de sus papeles. Su expresión era cálida y acogedora. «Soy. ¿Cómo puedo ayudarla?». El joven se presentó como Michael Johnson, un graduado reciente de una universidad local, y explicó que había venido a agradecerle por algo que ella ni siquiera sabía que había hecho. «No sé si me recuerdas, pero fui uno de los primeros beneficiarios del fondo de becas Grace Davis». Michael dijo que cuando presenté la solicitud, yo era uno de los primeros beneficiarios del fondo de becas Grace Davis. Era solo un niño tratando de salir adelante. Mi madre era madre soltera y luchamos mucho, pero cuando obtuve la beca fue como si el mundo se abriera para mí. Tuve la oportunidad de ir a la escuela y me gradué el año pasado con un título en negocios. El corazón de Grace se llenó de orgullo mientras Michael continuaba. «Sé que estoy aquí hoy por las oportunidades que me diste. Quería agradecerte en persona. No solo me diste dinero, me diste esperanza. Me mostraste que hay personas que creen en mí y esa creencia cambió todo para mí». Michael metió la mano en el sobre y sacó una pequeña foto enmarcada de él mismo con un birrete y una toga de graduación. «Esto es para ti», dijo entregándoselo a Grace. «Es un símbolo de todo lo que hiciste posible para mí. No estoy seguro si hubiera llegado tan lejos sin ti». «Gracias». Grace, abrumada por sus palabras, tomó la foto. Sus manos temblaron ligeramente. Nunca había esperado ser reconocida de esta manera. Nunca esperó ver el impacto tangible de sus esfuerzos tan claramente. Le sonrió a Michael. Sus ojos brillaban de emoción. «Estoy tan orgulloso de ti, Michael. Tú hice el trabajo duro. Todo lo que hice fue darte un pequeño empujón. Pero tú eres quien lo hizo posible y me siento honrada de haber sido parte de tu viaje». Cuando Michael dejó el centro ese día, Grace se sentó por un momento a reflexionar sobre el poderoso efecto dominó del fondo de becas. Pensó en todos los jóvenes cuyas mentiras han sido tocadas, como un pequeño acto de bondad, una decisión desinteresada de dar, podría cambiar el curso del futuro de alguien. Esa noche, Grace recibió una llamada de Liam. «Grace, tenemos una sorpresa para ti», dijo emocionado. «Queremos llevarte de viaje solo los tres. Ha pasado mucho tiempo desde que pasamos un tiempo de calidad juntos y pensamos que sería bueno celebrar todo lo que has logrado. ¿Qué piensas?». «Genial», sintió un cálido resplandor en el pecho. Después de todos los años de dedicarse a criar a Ava y Liam, ahora era su turno de cuidarla para mostrarle el amor y la gratitud que había dado tan libremente. «Creo que eso suena maravilloso, Liam». «Gracias», respondió con su voz llena de emoción. Semanas después, Grace se encontró en una hermosa playa en el Caribe con Ava y Liam rodeados de aguas turquesas y el suave sonido de las olas. Pasaron sus días relajándose, recordando viejos recuerdos y creando nuevos. Ava y Liam se turnaron para sorprender a Grace con pequeños regalos pensados, diarios personalizados, un collar grabado con un lema familiar, incluso un libro de poemas que habían escrito solo para ella en su última noche. Mientras el sol se ponía sobre el océano, Liam se puso de pie y
Levantó su copa hacia Grace, dijo con voz firme pero llena de emoción: nos has enseñado todo lo que sabemos sobre el amor, la compasión y la familia. Sin ti no seríamos las personas que somos hoy. Este viaje es solo una pequeña forma de decir gracias por todo. Ava se unió con sus ojos brillando con lágrimas. Te amamos tanto, Grace, gracias por ser nuestra madre en todos los sentidos que cuentan. Grace sintió un nudo en la garganta al mirar a las dos personas que una vez había criado con tanto amor. El amor que tenían por ella era evidente, y en ese momento se dio cuenta de que todo lo que les había dado un giro completo. Se habían convertido en el tipo de personas que siempre había esperado que fueran: amables, compasivas e impulsadas por un profundo sentido de gratitud. Cuando Grace se puso de pie para hablar, su voz era suave pero llena de emoción. Ambos son todo lo que siempre quise que fueran y más. Estoy muy orgullosa de los dos, me han dado el mejor regalo, una familia que me ama y me apoya como yo lo hice por ustedes. Llevaré ese amor conmigo por el resto de mi vida. Los tres se sentaron juntos viendo la puesta del sol en el horizonte, y en ese momento de tranquilidad, Grace supo que había vivido una vida llena de propósito, había criado a dos hijos increíbles, había creado un legado que duraría y, lo más importante, había encontrado una familia con la que siempre podía contar a medida que pasaban los años. Grace siguió siendo una parte integral de la vida de Ava y Liam, sin olvidar nunca las raíces que los habían arraigado a todos. Ellos continuaron honrándola no solo con palabras sino a través de sus acciones. La gracia Davis le dio por la esperanza, continuó prosperando brindando esperanza y oportunidad para aquellos que más lo necesitaban, y en cuanto a Grace, ella nunca dejó de dar porque para ella la mayor alegría venía de ver las vidas de otros transformadas por el amor en el que siempre había creído. Al final el legado de Grace no fue solo sobre el hogar que ayudó a construir, fue la beca que creó, fue sobre las vidas que tocó, los corazones que sanó y la familia que había encontrado, una familia construida sobre amor, sacrificio y gratitud. A medida que pasaban los años, la vida de Grace continuó desarrollándose de maneras que excedieron todas sus expectativas. Ella permaneció como una presencia activa en el centro comunitario, observando con orgullo cómo los jóvenes a los que había guiado se convertían en adultos que ahora estaban transmitiendo las lecciones que les había inculcado el fondo de becas Grace Davis. Floreció ayudando a docenas de jóvenes a asistir a la universidad, encontrar trabajos estables y liberarse de los ciclos de pobreza que alguna vez parecían ineludibles. El impacto de Grace se extendió mucho más allá de su familia inmediata y el centro, dando forma al futuro de toda una generación. Una noche, mientras Grace caminaba por el jardín del centro comunitario, su lugar favorito donde las flores florecían todo el año, una joven se acercó a ella. Grace la reconoció al instante como Mia, una de las primeras beneficiarias de una beca. Mia se había convertido en maestra y ahora había regresado al centro comunitario para ser voluntaria. La señorita Grace, Mia dijo con una cálida sonrisa, solo quería agradecerte por todo lo que hiciste por mí. Estoy aquí por ti porque creíste en mí. Grace siempre sonrió humildemente con gentileza. Mia, no hice nada que tú no hicieras tú misma. Trabajas duro y tienes el impulso para cambiar el mundo. Solo te di un pequeño empujón, pero Mia negó con la cabeza. Me diste más que eso, me diste una oportunidad. Viste algo en mí cuando yo no lo veía en mí misma, y ahora estoy enseñando a la próxima generación de niños de la misma manera que me enseñaste. Espero poder hacer una fracción de la diferencia que hiciste en mi vida. El corazón de Grace se llenó de emoción. Estoy orgullosa de ti, Mia, has convertido tus sueños en realidad. Eres exactamente el tipo de persona a la que espero ayudar cuando comience. Comenzó esto mientras Mia continuaba su trabajo. En el centro, Grace se dio cuenta de cuánto había cerrado el círculo, el trabajo de su vida. Había invertido todo en la beca, el centro comunitario y las innumerables personas a las que había asesorado, pero la verdadera recompensa no fueron los elogios ni el reconocimiento, sino saber que la semilla que había sembrado había echado raíces en tantas vidas, creando un legado duradero de bondad, compasión y una oportunidad. No pasó mucho tiempo antes de que Ava y Liam comenzaran a dejar su propia huella en el mundo. Ava, ya conocida por su incansable trabajo como abogada de derechos humanos, comenzó a encabezar iniciativas internacionales para proteger a las comunidades marginadas. Su reputación como defensora de la justicia G, y pronto fue invitada a hablar en foros globales en representación de los mismos principios que Grace le había inculcado. Liam, por otro lado, continuó construyendo su exitoso imperio tecnológico, pero nunca olvidó la lección de empatía y retribución. Su empresa ahora se asoció con organizaciones sin fines de lucro e iniciativas educativas para garantizar que los niños de entornos desfavorecidos tuvieran acceso a las mismas oportunidades que él y Ava tuvieron. Cada año, él personalmente financió becas para estudiantes que querían seguir carreras en tecnología e innovación, creyendo que el acceso a la educación era la clave para desbloquear el potencial. Ambos gemelos siguen profundamente conectados con Grace, siempre haciendo tiempo para ella a pesar de sus ocupadas carreras. Visitaban regularmente el centro comunitario,
hacían generosas donaciones y continuaban apoyando los programas que habían cambiado sus propias vidas. Grace, siempre agradecida, siguió siendo un faro de sabiduría y amor para ambos. En el cumpleaños número 80 de Grace, Ava y Liam decidieron organizarle una celebración diferente a todo lo que había experimentado. Invitaron a amigos, familiares e incluso a las personas que se habían beneficiado del fondo de becas Grace Davis. El evento se llevó a cabo en un gran lugar, pero a Grace no le interesaba la extravagancia. Lo que le importaba era ver a las personas cuyas vidas habían sido tocadas por el trabajo que ella había comenzado hace muchos años. Cuando comenzó la fiesta, Ava y Liam subieron al escenario para hablar. Todos hemos escuchado historias sobre mujeres increíbles que cambiaron el mundo. Ava comenzó, pero ninguno de nosotros ha tenido el privilegio de ser criado por una Grace Davis. Es esa mujer. Liam se unió con su voz cargada de emoción. Grace, nos diste todo, nos diste un hogar cuando no teníamos ninguno, orientación cuando estábamos perdidos y, sobre todo, amor cuando más lo necesitábamos. Todo lo que somos hoy es gracias a ti y pasaremos el resto de nuestras vidas honrándote a ti y al legado que has creado. La sala estalló en aplausos, pero fue la tranquila sonrisa llorosa de Grace la que dijo mucho. Se puso de pie lentamente caminando hacia el escenario con su bastón firme en la mano. No era de grandes discursos, pero en ese momento supo que tenía que decir algo. Gracias, comenzó con su voz suave pero fuerte. Gracias a mis hermosos hijos, a la gente increíble aquí hoy y a todos los que han sido parte de este viaje. Cuando comencé, no sabía a dónde me llevaría. No sabía que el amor que di sería Grace Davis. Siempre había creído que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en amor, bondad y la diferencia que una persona podía hacer, y mientras miraba las caras sonrientes a su alrededor, Ava, Liam y los muchos otros cuyas vidas había ayudado a dar forma, supo que su legado continuaría prosperando para las generaciones venideras. Su historia era de sacrificio, amor y resiliencia, y al final fue una historia que había cambiado no solo su vida sino las vidas de innumerables personas. A través de su inquebrantable devoción, Grace no solo había criado a 2 hijos extraordinarios, sino que también había construido un legado que inspiraría a las generaciones venideras, y que ella sabía que era el regalo más grande de todos. Cuando Grace entró en los años del crepúsculo de su vida, el impacto de su viaje continuó desarrollándose de maneras inesperadas. Siguió profundamente involucrada con el centro comunitario y el fondo de becas, pero ahora su enfoque se había desplazado más hacia asegurar el futuro de su legado. Ava y Liam, ambos increíblemente exitosos por derecho propio, a menudo recurrían a ella en busca de consejos y orientación, buscando su sabiduría mientras navegaban por los complejos mundos del derecho y los negocios, pero fue en los momentos de tranquilidad. Lejos de los focos de atención, Grace encontró la mayor paz sentada en su jardín, recordando su pasado y viendo crecer a la nueva generación. Una tarde, mientras Grace estaba sentada afuera con una taza de té, se le unió una joven llamada Jasmine, una estudiante universitaria que recientemente había recibido una beca del fondo de becas Grace Davis. Jasmine había crecido en un vecindario difícil y su viaje hacia la educación superior no había sido fácil. Cuando llegó por primera vez al centro comunitario en busca de orientación, era tímida e insegura de cómo navegar por el mundo desconocido de la academia, pero Grace, con su paciencia y calidez características, había tomado a Jasmine bajo su protección. Ahora Jasmine estaba prosperando en la universidad estudiando trabajo social con el objetivo de algún día regresar para ayudar a los demás tal como Grace lo había hecho por ella. La señorita Grace, Jasmine dijo suavemente con los ojos brillantes de gratitud, quería decirte que me han aceptado en un programa de posgrado en trabajo social. Voy a continuar el trabajo que comenzaste. Ayudaré a los demás como tú me ayudas. El corazón de Grace se hinchó de orgullo. Jasmine, has trabajado tan duro para llegar aquí. Siempre supe que lo tenías dentro de ti. Estoy feliz de poder ser parte de tu viaje. Hizo una pausa y miró las vibrantes flores de su jardín, la misma flor que había plantado hace tantos años cuando se mudó por primera vez a esta casa, pero tú has hecho el verdadero trabajo y ahora vas a tocar muchas más vidas. Jasmine se sentó a su lado, su voz se llenó de emoción. Te debo todo. Cuando pensé que no podría lograrlo, cuando el mundo parecía estar en mi contra, me mostraste que valía, me enseñaste que podía cambiar mi historia sin importar de dónde viniera. Grace sonrió, sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y humildad. Ya lo sabías, en el fondo, Jasmine, solo necesitabas que alguien te lo recordara, ahora se lo recuerdas a los demás, y así es como continuó el ciclo mientras el sol comenzaba a ponerse, arrojando un suave resplandor sobre el paisaje. Jasmine tomó suavemente la mano de Grace. Gracias, señorita Grace, por todo lo que has hecho. Voy a cumplir la promesa que me hice a mí misma. Te haré sentir orgullosa. Grace apretó su mano, el vínculo entre ellas, tácito pero poderoso, ya lo sabías. Jasmine, ya lo tienes en los próximos
meses, ya que la salud de Grace comenzó a disminuir con la edad y Liam asumió aún más responsabilidad al asegurarse de que el centro comunitario y el fondo de becas seguirían siendo pilares en la comunidad mucho después de que ella se fuera. Ambos habían aprendido, como Grace había esperado que lo hicieran, que la verdadera riqueza en la vida proviene de dar, de amar y de crear un legado que trascienda los logros personales, pero para Grace no se trataba de dejar algo atrás, se trataba de la conexión que había construido con las personas que había nutrido y el amor que había regresado a ella de una manera que nunca podría haber imaginado. Había vertido tanto de sí misma en las vidas de los demás y ahora, en la tranquila comodidad de sus últimos años, encontró paz al saber que su vida había sido vivida bien. En una noche particularmente tranquila, Ava y Liam visitaron a Grace en su casa y trajeron consigo una gran caja bellamente envuelta. Grace sonrió curiosa cuando la abrió y reveló una gran placa de madera PL tallada a mano. Estaba intrincadamente diseñada con las palabras Grace Davis Legacy of Love Eton en letras doradas en negrita. Ava, Liam, esto es hermoso, susurró Grace pasando sus dedos. Sobre el grabado Liam asintió con la cabeza, sus ojos llenos de emoción. Es solo una pequeña muestra, mamá. Queríamos asegurarnos de que todos los que vengan al centro comunitario recuerden dónde comenzó todo, de la mujer que nos mostró lo que realmente es el amor y el sacrificio. Yo, Ava, agregó con voz firme pero emotiva, lo colocaremos en la entrada principal del centro. Grace, es un recordatorio permanente para todos los que cruzan esas puertas de que tu amor construyó todo esto. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Grace mientras miraba la placa abrumada por el reconocimiento y el amor. Ella nunca había buscado la fama ni la fortuna, pero ahora se dio cuenta de que su verdadero legado era algo mucho más grande de lo que alguna vez había imaginado. Su amor había creado un efecto dominó que había impactado no solo a su propia familia, sino también a toda una comunidad. Era un legado que continuaría por generaciones, un faro de esperanza. Y un testimonio del poder del amor y la bondad. Cuando se instaló la placa en la entrada del centro comunitario, Grace sintió una sensación de satisfacción que solo llega cuando el trabajo de uno está realmente completo. Había dado todo para ayudar a los demás, y ahora podía descansar sabiendo que su trabajo continuaría mucho después de que ella se fuera en sus últimos años. Grace continuó pasando tiempo con Ava y Liam viéndolos dirigir sus negocios y continuar con sus esfuerzos filantrópicos. Disfrutaba de los momentos en que la visitaban trayendo historias de su trabajo y las vidas que estaban tocando, y cuando llegó el momento de que Grace falleciera rodeada de su familia y las personas a las que había guiado, el mundo perdió a una mujer cuyo legado nunca se desvanecería. Grace Davis Center for Hope se mantuvo como un recordatorio permanente de todo lo que había logrado, al igual que el fondo de becas que había permitido a innumerables jóvenes alcanzar sus sueños. Grace Davis le había enseñado al mundo que el amor, el sacrificio y la compasión eran las formas más verdaderas de riqueza y, a cambio, el mundo le había dado un legado que viviría por siempre, un legado construido no sobre el dinero o el poder, sino sobre las vidas que había cambiado y el corazón que había tocado. Su historia había cerrado el círculo y su familia, tanto la que ella había criado como la que había encontrado, continuarían honrando su memoria y transmitiendo sus lecciones a las generaciones futuras. Al final, Grace tenía todo lo que necesitaba, una familia, un legado y el conocimiento de que su amor había marcado una diferencia en el mundo, y eso fue más que suficiente. A medida que pasaron los años desde que Grace falleció, la comunidad continuó honrando su legado. El Centro Grace Davis para la Esperanza se convirtió en algo más que un recurso comunitario, se convirtió en un símbolo de resiliencia, compasión y el impacto duradero del compromiso inquebrantable de una mujer con los demás. El fondo de becas que había establecido floreció en nuevas generaciones de estudiantes, muchos de los cuales habían crecido en circunstancias similares a las de Ava y Liam, que encontraron sus vidas transformadas por las oportunidades que Grace había creado. Ava, ahora una defensora de los derechos humanos reconocida internacionalmente, se aseguró de que el trabajo del centro se mantuviera fiel a sus raíces. A menudo visitaba el centro para hablar con los estudiantes y las familias y compartir la historia de cómo Grace la había moldeado a ella y a Liam en las personas que eran hoy. Los poderosos discursos de Ava resonaron profundamente en la comunidad. A menudo contaba las lecciones que Grace les había inculcado: la importancia de la amabilidad, la necesidad de defender a los demás y la creencia de que una persona realmente podía hacer una diferencia en el mundo. Liam, que continuó expandiendo su imperio tecnológico, nunca olvidó los valores de compasión que Grace le había inculcado. Utilizó su influencia y recursos para garantizar que el centro permaneciera completamente financiado y que su misión de brindar oportunidades para todos se llevara a cabo como parte de su compromiso continuo. Introdujo programas de tecnología en el centro enseñando a los niños a codificar, dándoles acceso a herramientas que los ayudarían a construir su futuro. También financió pasantías para estudiantes del programa de becas, asegurándose de que tuvieran la experiencia del mundo real necesaria para prosperar.
La visión de Grace se había expandido mucho más allá de su propia vida y estaba claro para todos los involucrados que el mundo que había ayudado a crear era algo extraordinario. Las personas a las que había tocado directamente, como Mia Jasmine e innumerables otras, ahora regresaban al centro para ofrecer tutoría, ayudar a ejecutar programas y contribuir a la comunidad. Era un círculo cada vez mayor de personas que devolvían el favor difundiendo el amor y el cabello que Grace les había dado. Uno de los homenajes más conmovedores se produjo durante la gala anual de recaudación de fondos para el centro comunitario. El evento siempre fue un gran acontecimiento con dignatarios, celebridades y líderes empresariales que se unieron para recaudar dinero para los programas del centro. Ese año, en un tranquilo y discreto rincón de la gala, Ava y Liam revelaron una hermosa nueva incorporación al centro, un pequeño jardín lleno de plantas nativas donde los niños podían aprender sobre la sustentabilidad y el crecimiento. En el centro del jardín había una estatua de Grace tallada en bronce que capturaba su gentil pero firme actitud. La expresión que tenía en vida fue la de velada en medio de aplausos, pero fueron las palabras de A pronunciadas después las que conmovieron a todos hasta las lágrimas. Este jardín no es solo un lugar para que crezcan nuestros futuros líderes, dijo Ava con la voz ahogada por la emoción. Es un homenaje a una mujer que nos mostró a todos cómo crecer, cómo ser amables, cómo superar los desafíos y cómo nutrir a otros en el camino. Mi madre dijo una vez que el mayor regalo que podemos dar no es la riqueza ni las cosas materiales, sino las herramientas para que otra persona logre sus sueños. Este jardín es su legado. Este jardín ayudará a otros a crecer tal como ella nos ayudó a nosotros. Grace Davis no fue solo una madre para nosotros, fue una madre para toda esta comunidad y su amor vivirá por siempre en todo lo que hacemos. La multitud permaneció en silencio reverente mientras la imagen de Grace en bronce se paraba frente a ellos como si estuviera vigilando el jardín, el centro y las muchas personas cuyas vidas han sido tocadas por ella en los años que siguieron. El alcance del centro continuó creciendo y se extendió a otras áreas marginadas. Se convirtió en un modelo de cómo podría ser el apoyo impulsado por la comunidad, donde se compartían libremente la educación y los recursos sobre el amor, empoderando a las personas para superar los desafíos que la vida les había dado. El programa de becas siguió siendo el corazón de la misión del pecador, apoyando a las mentes jóvenes brillantes que venían de entornos difíciles, pero tenían el impulso para tener éxito. Pero quizás el aspecto más duradero del legado de Grace fue la cultura de bondad, compasión y humildad que permeaba la comunidad. No era solo el centro, las becas o los programas de tecnología que hicieron que el impacto de Grace fuera tan duradero, fue la forma en que había tocado los corazones de quienes la rodeaban. Grace les había enseñado que la bondad no era solo una virtud para ser admirada, sino una fuerza capaz de cambiar vidas. En cuanto a Ava y Liam, continuaron honrando la memoria de su madre todos los días en su trabajo. Ambos se habían convertido en padres criando a sus hijos con los mismos valores que Grace les había inculcado. A menudo compartían historias de Grace con sus hijos recordándoles a la increíble mujer que les había enseñado la importancia del amor, la generosidad y el altruismo. Aunque Grace ya no estaba con ellos en persona, su influencia se sintió en cada rincón de sus vidas. Ella vivió a través de sus hijos, las personas a las que había asesorado y el generaciones que llevarían sus lecciones hacia adelante, y así el ciclo continuó. La visión de Grace, su amor, y sus lecciones habían desencadenado un movimiento que comenzó en un hogar modesto con una mujer que había sacrificado todo para criar a 2 hijos, y una comunidad. Fue un movimiento construido sobre la creencia de que cada persona tiene el poder de hacer la diferencia sin importar su origen o circunstancias. A través de su devoción inquebrantable, Grace había creado un legado que era verdaderamente eterno, no solo en la estructura que construyó o el programa que creó, sino en los corazones de todos aquellos que habían tenido la suerte de conocerla. Su historia era un testimonio del profundo poder del amor y el impacto duradero que una persona puede tener en el mundo, y mientras la Gracia Davis Center for Hope se mantuviera, el legado de Grace continuaría cambiando vidas una persona a la vez. Al final, Grace Davis no solo había criado a 2 hijos extraordinarios, sino que había criado una comunidad, una familia y un movimiento, y ese era su verdadero legado.